mucho gusto tenerles a todos aquí en casa del Señor, hermanos. Decía en la mañana que yo anhelo toda la semana que sea domingo o miércoles cuando nos reunimos, pero ya estamos aquí. Por favor, abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 13, donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver un tema bastante tremendo, hermanos, bastante doloroso. Yo no sé tú, pero a lo largo de la vida, hermanos, muchas de las veces nuestra alma es marcada por un dolor impresionante. Y yo desearía que nadie hubiera pasado por esto o pasara por esto. Pero el dolor más grande que un ser humano, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, pudiera tener en algún momento de su vida es la traición. Sentirse traicionado o ser traicionado, hermanos, es un dolor impresionante. Es como si una parte de nosotros muriera. Sí. Porque la traición realmente es un dolor que solamente tiene acceso a aquellas personas a quien les hemos dado una parte de nuestro corazón. Realmente David, por ejemplo, en el Salmo 55, él habla acerca de una traición que él tuvo sobre de un familiar, de una persona cercana a él. Y él dice, si me hubiera traicionado un enemigo mío, pues realmente yo hubiera tolerado su falta. Porque de los enemigos tú no esperas nada, ¿no es así? Pero esta alta traición y este dolor tan agobiante ha venido de mi hermano, dice. Entonces realmente, hermanos, el dolor de la traición es una de las cosas más impresionantes que el ser humano pueda experimentar. Marca nuestro corazón, marca nuestro carácter la mayor parte de las veces. Y también si uno no ha podido sobrellevar la traición en el poder del Espíritu de Dios, va a marcar nuestro futuro. Pero hermanos, ¿qué tal si esa traición de antemano tú sabes que va a suceder? ¿Eso eliminaría el dolor? Yo creo que no. Yo creo que el dolor se mantendría. Porque el dolor de la traición está basado en que una parte de tu alma, una parte de tu corazón, una parte de tus sentimientos le pertenecen a esa persona. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a desenmascarar, hermanos, al traidor. Jesús desenmascara de una vez por todas al traidor. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 18 hasta el versículo 30, vamos a estar allí en estos pasajes. Dice el Señor, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Recordando, hermanos, el Señor Jesús está a solas con sus discípulos, con los 12 discípulos, está a punto de celebrar la Pascua, y el Señor Jesús toma la iniciativa para enseñarles a través de su extravagante amor un ejemplo que los discípulos deben de seguir. Ese ejemplo es de servirse y humillarse por amor, servirse entre ellos mismos, dejar de buscar la gloria, dejar de buscar la riqueza, dejar de buscar la posición alta, sino más bien humillarse y buscar servir por amor a los demás. Y el Señor Jesús toma un balde de agua, hermanos, y comienza a lavar los pies. Y conocemos la historia, lo vimos la semana pasada. Pedro dice, no me enjuagues, no me laves, tú no voy a permitir que te rebajes tanto, Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Si tú no eres lavado por mí, tú no tienes nada que ver conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, lávame todo. El Señor le dice, no, tú ya fuiste salvado, solamente necesitas santificarte. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Los que ya fueron lavados no necesitan bañarse otra vez, sino solamente los pies. Pero el Señor arroja estos mensajes hablando de que no todos estaban limpios. Noten ahí
Y anteriormente el Señor había dicho que no todos estaban limpios. Y en el versículo 18 una vez más recalca este mensaje de que no todos están limpios. Y está abriendo una puerta, hermanos, a lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesús ahora va a hablar acerca de la traición anticipada de Judas. Y va a desenmascarar una vez por todas la traición, la hipocresía de Judas. Así que el Señor comienza hablando diciendo, no hablo de todos ustedes, refiriéndose a Judas. Judas no está en la bolsa de los verdaderos discípulos del Señor. Judas, hermanos, de antemano y desde hace 3 años, él estaba buscando en el Señor Jesús algo que él nunca recibió. Y él estaba listo para entregar al Señor Jesús. Él tenía el plan, él tenía el deseo de sacar ventaja por haber estado con el Señor Jesús, al notar que el Señor Jesús no era el Mesías que él esperaba, un político religioso que viniera a sacar adelante a Jerusalén y a quitar el pie que estaba en el cuello de Roma hacia los israelitas o hacia los hebreos. Y al ver esa realidad, hermanos, Judas comienza a planear, sacar provecho de eso. Al no ver lo que él quería ver, él comienza a cambiar su plan. Y como veíamos el domingo pasado, Satanás entra en él. Y lo que decíamos es que Satanás no fue el culpable solamente, sino que ellos dos se aliaron. Hicieron una alianza donde Satanás buscaba matar a Jesús y Judas buscaba sacar provecho vendiéndolo. Así que es como, pues voy para allá. Si te quieres venir conmigo, súbete. Y Judas subió donde Satanás iba. Así que el Señor habla de que no todos estaban entre ese grupo, refiriéndose a Judas. Yo conozco a los que he elegido, a los que he escogido. Noten que el Señor Jesús en su soberanía, hermanos, Él conocía las vidas espirituales, el porvenir, el presente y el futuro de cada uno que conformaba los miembros. Él conocía a cada uno, hermanos, realmente. Y en eso también, hermanos, Él conocía perfectamente el corazón de Judas. El Señor no era ignorante, como el domingo pasado decíamos. El Señor Jesús no fue una víctima de Judas. Él no es una persona que está victimizada por lo que le va a suceder. No, Él sabía de antemano que Judas iba a hacer lo que iba a hacer. Y ahorita vamos a demostrar que lo que Judas iba a hacer era parte del plan planificado por el Padre desde la eternidad pasada. Así que el Señor sabe quién ha escogido, pero es para que se cumpla la Escritura, noten allí. Esta parte que menciona el Señor es que Él está dando a conocer que lo que va a hacer Judas era parte del plan que se había planeado y que se había dicho y se había profetizado desde el tiempo antiguo, desde atrás. Noten cómo dice aquí, pero es que es para que se cumpla la Escritura. Lo que quiere decir es que no puede cumplirse algo si antes no se prometió que iba a pasar, ¿no es así? Una promesa no puede ser cumplida si no se ha prometido antes. Zacarías, hermano, el profeta Zacarías en el capítulo 11, versículo del 12 al 13, habla y anticipa acerca de la traición de Judas sobre Jesús. Incluso, hermanos, la cantidad de monedas que él iba a recibir fueron profetizadas. Déjenme leer estos versículos para ustedes. Dice, y le dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, este magnífico precio con que me valoraron. Es como si el Mesías estuviera hablando. Tú me valoraste con 30 monedas de plata. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. ¿Saben qué momento fue eso? Cuando Judas se da cuenta que traicionó y vendió a sangre inocente, ¿qué es lo que quiere hacer Judas? Agarra las monedas y va con el Sanedrín para tratar de resarcir lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde, y arroja las monedas al Sanedrín.
Esto era parte, hermanos, de la profecía. Yo quiero que vayan fijando su corazón en estas cosas que voy a estar explicando. La minuciosa providencia de Dios está en todos los detalles. Todos. Por más minúsculos que parezcan o por más grandes e inmensos que sucedan, Dios está allí, la providencia de Dios está allí. El plan de Dios para la salvación de los suyos a través de la sangre de su hermoso Hijo no iba a suceder a menos que hubiera una traición. Y el plan del Señor era que Judas fuera. Ya estaba predestinado, ya estaba preestablecido que Judas fuera esa persona. Y hasta estaba el precio de la traición del Señor Jesús. La segunda parte del versículo 18 dice: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Esta es una declaración del Salmo 41, versículo 9. Donde David también habla acerca de este salmo mesiánico, de la traición que el Señor Jesús iba a experimentar. Y la realidad, hermanos, es que Judas era una de las personas que pasó por 3 años, todos los días, noche a noche, día tras día, con el Señor Jesús, escuchando sus predicaciones, observando sus milagros, comiendo la misma comida que el Maestro, y aún así su corazón se endureció en incredulidad, donde al final él tuvo su destino, no era la gloria. El que come mi pan, noten esta declaración tan relevante, tan íntima. El que come mi pan, el que se sentaba en mi mesa, ha levantado contra mí su talón. Es un eufemismo para decir, como si alguien fuera a ser golpeado con la parte del talón. ¿Recuerdan la escena de 300 de Esparta, ¿no? Cuando Leonidas está a punto de decir esa gran frase de la película: esto es Esparta, y golpea al portavoz y bueno, pues, Judas está por levantar su pie para aventar al Maestro a un fondo sin retorno. ¿Qué es la traición, hermano? ¿Qué es la traición? Pudiéramos definir muy académicamente, hermanos, pero yo creo que la traición, hermanos, es, en primera instancia, poseer algo tan valioso de otra persona y después tirarla al piso y pisotearla. Es por eso que cuando nosotros vivimos nuestro matrimonio y hay discusiones y hay dificultades y hay pequeñas traiciones, son tan dolorosas. No sentimos lo mismo de un problema que podamos tener con nuestro cónyuge al vecino de al lado, porque nuestro vecino no posee nuestra alma, pero mi cónyuge tiene una parte de mí. Y el Señor, hermanos, tenía una parte de Él incrustada en cada uno de sus discípulos. Él amaba a sus discípulos. ¿Recuerdan cómo inicia el versículo 3? En el capítulo 3, versículo 1, dice que Él amó a los suyos hasta el fin. Y aunque hay una distinción en el amor de Dios, en el amor de Jesús, de que Dios ama diferente a sus hijos que a toda la creación, es impresionante ver que a pesar de que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús todavía tenía amor bondadoso y genuino con él. Yo quiero que guardes eso. Jesús, a pesar de saber la traición de Judas, él todavía le guardaba amor genuino y bondadoso. Así que él está dispuesto para eso. Noten el versículo 12 y 14 del capítulo 55 de Salmos, para que podamos ver cómo la traición se siente y se ve. Dice: porque no es un enemigo el que me reprocha. No es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo, dice la Biblia. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú,
que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Estos son los hechos de la alta traición. Noten cómo David en el Salmo 55, 12 y 14, lo que acabamos de leer, da estos pincelazos de la relación que tenía con esta persona. Éramos íntimos, éramos compañeros, éramos íntimos amigos, andábamos juntos, comíamos juntos. Yo pudiera haber soportado el odio de mis enemigos, yo pudiera haber soportado el reproche de mis enemigos, pero de ti no lo puedo soportar. Y el Señor Jesús lo sabía de antemano. Versículo 19, se lo digo, desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Este versículo, hermanos, está preparando a los discípulos para decirles algo que ellos no van a entender. Y anticipadamente el Señor les dice, no van a creer todavía, no van a entender todavía, pero después que suceda y se cumplan todas las cosas, van a creer que realmente yo soy. Y utiliza esa misma frase de Éxodo 32, cuando está con Moisés, ego eimi, yo soy el que soy, yo soy, yo soy. Cuando ustedes realmente, en otras palabras les estoy diciendo, cuando vean que resucité, van a entender todo. Que era necesario la traición. Y el Señor les dice, se los digo desde ahora para que entiendan, antes de que pase, para que cuando suceda todo lo que va a suceder, ustedes crean que yo soy el Mesías, que yo soy el que soy. En verdad les digo, versículo 20, que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esta declaración es interesante porque también el Señor Jesús está comenzando a dar vestigios de despedida con sus discípulos. El Señor está diciendo que Él ahora los envía como sus representantes en el mundo, ya que Él ya no va a estar más con ellos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20, que nosotros somos representantes, que nosotros somos embajadores de Cristo en una embajada. ¿Sí notan? Escuela bíblica. Somos embajadores de Cristo rogándole al mundo, como si Dios rogara a través de nosotros, por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Lo que el Señor Jesús está diciendo en el versículo 20 es que el Señor ahora está enviando a sus discípulos a la obra del ministerio. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, en este caso los discípulos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, en este caso al Padre. Hermanos, todos los miércoles que salimos a predicar aquí alrededor, y la gente no nos quiere recibir, ¿se acuerdan? Cuando llegamos y tocamos y nos dicen que ni siquiera dejemos los folletos que traemos, porque son católicos. Hermanos, lo que ellos están haciendo es cerrar la puerta al Padre, literalmente. Pero aquellas personas que nos reciben y que abren y que escuchan y que están dispuestos a seguir escuchando, son personas que no nos reciben solamente a nosotros, reciben a Cristo y están recibiendo al Padre. Y ese es nuestro deseo. Y por favor, de paso, les pido que estén orando por nosotros, porque cada mes estamos saliendo a predicar el Evangelio. Aquí este próximo mes vamos a salir aquí al bosque urbano a predicar el Evangelio. Así que los que se quieran unir son bienvenidos, y los que quieran orar por nosotros también es bienvenida a esta oración. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. La palabra que utiliza aquí, angustió, hermanos, viene de la palabra tarazo. Esta palabra tarazo tiene muchos significados y aparece en muchas partes de la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, aparece cuando el Señor Jesús va caminando en el agua y los discípulos ven como un fantasma que va caminando en el agua. Dice que tarazo.
que ellos se angustiaron, que su sentimiento, su asombro, su miedo fue tan grande al ver al Señor Jesús. En ese momento no entendían que era Jesús, pero vieron eso, que estaba caminando ahí entre el agua, y se asustaron. También aparece mucho esta palabra, hermanos. Cuando Jesús estaba en la tumba de Lázaro, dice que el Señor, al estar afuera de la tumba de Lázaro, él se angustió. Y utiliza esa misma frase, tarazo. El pasaje, este versículo que estoy mencionando, hermanos, las emociones de Jesús, este versículo demuestra las emociones de Jesús en un estado de agitación. Todo su interior se convulsiona al pensar que uno de sus seguidores más cercanos lo iba a traicionar, entregándolo a sus enemigos. El Señor Jesús, hermanos, en su interior, en sus sentimientos, en su alma, está tan convulsionado por lo que va a suceder. No es cualquier cosa lo que va a pasar, hermano. Imagínate que tú sabes que tu esposo o tu esposa te es infiel. Y tú lo sabes. ¿Qué se siente, hermano? Espero que nunca les suceda esto, pero realmente saber esto es algo que mata una parte de tu alma. Y el Señor sabía esto, hermano. Sabía que uno de sus amigos, no tenés amigos, lo iba a traicionar. Era un dolor impresionante, era un dolor tan agudo lo que el Señor sentía. Él se angustió, dice, en el espíritu, y le dijo a sus discípulos: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Esto es una noticia, wow, esto es una noticia, es una bomba, hermano, lo que el Señor acaba de decir. Ellos están sentados junto a una mesa en forma de U. La gente de ese tiempo no se sentaba con nosotros en sillas, sino que se recargaba en la mesa, tirados en el piso. Su cadera y sus piernas corrían en el piso, y su codo se apoyaba en la mesa. Y todos están sentados a la mesa. Ya el Señor Jesús lavó sus pies, y el Señor avienta esta bomba enfrente de ellos y les dice: estoy demasiado triste porque uno de ustedes me va a traicionar. Si ustedes ven toda la narrativa de todos estos 13 capítulos que hemos predicado, en ningún momento aparecen vestigios, en ningún momento aparecen como flashazos, como imágenes, como screenshots de la traición de Judas. ¿No es así? Nunca aparece Judas hasta apenas el capítulo 12, donde María saca el perfume. Nunca aparece Judas. De hecho, ni siquiera sabemos quién es Judas en realidad. Solo sabemos que su papá se apellidaba como él se apellida. No sabemos mucho de él. Muchos dicen que a lo mejor tal vez ni siquiera era Galileo. Los otros 11 sí eran Galileo. Judas, hermanos, aparece aquí, y el Señor avienta esta bomba impresionante. Todo iba tan bien. Nos acaban de recibir en Jerusalén. Si me preguntan a mí como discípulo, no me hubiera gustado que entraran en un burro, pero bueno, entran en un burro, ¿qué tiene? Ya toda la gente sabe que Él es el Rey. Nos recibieron muy bien, vamos bien, va bien la cosa. No me gusta todo como va, no entiendo muchas cosas, pero al menos va evolucionando bien. Pero ahora el Señor nos arroja esta noticia de que entre nosotros alguien lo va a traicionar. No tiene sentido. Todo va viento en popa. El Señor ya va a reinar, se va a sentar en su trono, y por fin Jerusalén va a ser potencia otra vez. ¿Cómo que alguien nos va a traicionar? ¿Cómo es que alguien va a entregar a nuestro Señor? No entienden, hermano, realmente lo que está pasando. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, versículo 22, sin saber de quién hablaba. La palabra perplejos tiene la idea de que realmente no sabían qué pensar. Es cuando te llega una noticia y no puedes creerla, que dudas realmente que lo que te están diciendo es mentira. No lo puedes estar, es una broma, Jesús. Están perplejos, sin saber de quién hablar. Entre ellos mismos se miraban como... Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ¿recuerdan ese título?
Juan mismo nunca se llama en su evangelio Juan, sino se llama a sí mismo como el discípulo amado, o el discípulo que Jesús amaba. Y dice que Juan estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Él estaba recargado ante la mesa y Jesús estaba recargado ante la mesa, pero Juan tocaba con sus espaldas un poco del pecho de Jesús. Noten tan tierna escena. Y este lenguaje que dice aquí Judas es importante no perder de vista lo que está sucediendo aquí. Al que Juan está recargado, reclinado en el Señor Jesús, implica una conversación más cercana de lo que va a haber. Entonces, uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado con el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas, en el versículo 24, y le dijo: dinos de quién habla. Pedro voltea a ver a Juan y le hace señas como de: ¿quién es? ¿Qué le está pasando? Y Juan, el que está escribiendo, voltea recargado en el pecho de Jesús, voltea y le dice al oído al Señor, le dice: dinos de quién hablas. Eso quiere decir que no todos escucharon esa pregunta, esta declaración. Dinos de quién habla. Era una conversación de Juan y Jesús. Entonces, en el versículo 25, entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan voltea a ver al Señor y le pregunta casi al oído: Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es quien te va a traicionar? Y esa pregunta, que dura un segundo, pudiera ser, es una conversación que Juan tiene con el Señor Jesús y los demás discípulos no están escuchando. Y eso es importante. Versículo 25. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y el Señor Jesús le responde a Juan esta respuesta. Juan le dice: ¿quién te va a traicionar? El Señor Jesús le dice: a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Hermanos, en la antigüedad, cuando se juntaban a comer para la Pascua o en cualquier comida judía, el anfitrión entregaba un pedazo de pan. El pan de ellos no es un pan como el de nosotros. Era un pan como si fuera una especie de pan árabe, no sé si lo han visto, que es aplanado, muy aplanadito, como si fuera de pizza. Y entre las cosas que comían para la celebración de la Pascua, recuerden que ellos comían el cordero, sí, con hierbas amargas, dátiles machacados, ciertos aceites. Y el anfitrión tomaba un pedazo de pan, lo mojaba con ese juguito y lo entregaba a una persona con honor. El símbolo que hay detrás de eso, de entregar ese pedazo de pan, era que se le daba honor a esa persona. Se le daba un lugar de honor y de reconocimiento, de amistad, de amor, de abrazo, de bienvenido a mi mesa. Y el Señor le dice a Juan: el que me va a traicionar, yo le voy a dar el pedazo de pan. Lo que hay detrás de ese gesto, hermanos, es que el Señor Jesús está dándole honor a quien le iba a traicionar. Y yo quiero que noten el carácter de nuestro Dios. Que a pesar de que Él sabía que estaba en momento de ser traicionado, Él no obró con venganza. Él no obró con maldad, sino todo lo contrario. Él obró hasta el fin, a la altura de lo que es el Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y hay otra cosa que a lo mejor no tenemos en cuenta. Este pedazo de pan que Jesús le está dando a Judas está representando la última oportunidad de que Judas se retracte de lo que va a hacer.
Judas ya tomó una decisión. Ya había tomado una decisión días antes. Tanta incredulidad había en el corazón de Judas que no podía ver el amor inagotable y la misericordia de Jesús. Era la última oportunidad que el Señor Jesús, a través de un pedazo de pan mojado, le estaba dando. Hermanos, a pesar de que Dios es soberano, tú eres responsable. Y hay mucha gente que se vuelve loca pensando esto. Sí, la realidad, hermanos, es que nuestro Dios es soberano, pero tú eres responsable de tus acciones. Dios había dictaminado que Judas le entregara, pero Judas era responsable, porque él quiso hacerlo. Nadie lo obligó a hacerlo. Él hizo equipo con Satanás. En su incredulidad, él quiso hacerlo. Y Dios usó eso como herramienta para sus fines y propósitos. Él le dice a quien yo le dé el pan, mojado. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Wow, esto es impresionante. No antes, no, después de que tomó el pan. Eso habla de que él no quiso regresar. Él no quiso reivindicar lo que él estaba pensando hacer. No. Ya no hubo vuelta atrás, hermanos. Hay momentos en la vida donde ya no hay vuelta atrás. Donde ya no hay retorno. Llegas al punto sin retorno. Ya no va a haber retorno. En ese momento Judas, hermanos, aceptó su final eterno. Satanás sabía y entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo eso. Nadie de los que estaban allí, nadie de los discípulos que estaban allí estaban entendiendo lo que estaba sucediendo aquí. Solamente el Señor entendía. Hermanos, Judas había llegado a perfeccionar su vida cristiana a tal punto que nadie de los discípulos vio algo raro en él. Los discípulos, los 11 discípulos y el Señor Jesús vivieron con Judas 3 años y nunca vieron nada extraño en él. Sin embargo, él no era parte de los verdaderos discípulos. El Señor ya lo había anticipado, versículo 18, no todos están limpios, no todos son parte de nosotros. Esa es la realidad, hermanos, que tenemos y siempre va a haber en la iglesia. No todos los que digan Señor, Señor, son verdaderos discípulos. No todos los que están reunidos aquí contándome a mí son realmente discípulos. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 7? En aquel día me dirán, dice el Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanamos. Señor, en tu nombre yo oraba por la gente. Señor, en tu nombre yo me reunía en tu iglesia. Y el Señor contestó: no sé quién eres. La respuesta del Señor es: esa es la respuesta más temible que tú y yo deberíamos tener en la vida. No que no haya seguridad de nuestra salvación, no, ya estamos salvos. Pero eso nos debe de mantener fructificando. No bajo amenaza, sino por amor, por gratitud. Pero sí por temor por los demás. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre, pero es que yo no te conozco. No sé quién eres. ¿Cómo no? Bueno, Dios sabe quién eres. El punto es relación. Es lo mismo que le dice a Pedro: y no te he dado tú lo que es
léelas uno por uno. Señor, en tu nombre, es que yo no tengo relación contigo, yo no sé quién. Así que Judas, hermanos, había llegado al mundo sin trabajo. El Señor Jesús le dice, versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 28, nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Ellos pensaban, versículo 29, que algunos pensaban que Judas, como tenía el dinero, como él era el tesorero, Jesús le decía que comprara lo que necesitaba para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Hermanos, lo que hay detrás de este pensamiento de los discípulos es que ellos no llegaban a creer que alguien de ellos fuera capaz de traicionar al Señor Jesús. Y si en dado caso hubiera una traición, pues Él es el Señor Jesús, caminó sobre el agua y acaba de resucitar a un muerto. Él puede lidiar con eso. El punto es que tratan de minimizarlo. Mandó a Judas. Judas sabía qué estaba haciendo. No era un pobre. Esos que metes la mano y lo controlan. No era un pobre, él sabía lo que estaba haciendo. Y Judas, después del versículo 30, de recibir el bocado, recibe el pan, recibe la última llamada de atención, recibe la última declaración de Jesús, y él llega al punto sin retorno. Y después de eso, en vez de repetirse y decir, maestro, he pensado traicionarte, perdóname y límpiame, él guarda silencio, toma el bocado de pan, se pone de pie y sale para jamás regresar. Y Juan dice que ya era de noche. Ese detalle es impresionante, es soberbio ese detalle. Porque no solamente está hablando de que él era de noche literal, sino que también la oscuridad había llegado a ese salón donde estaba. Y precisamente al corazón de Judas. Qué terrible momento. Tan doloroso el Señor está pasando. Tan angustiante. Está conmovido en su alma por la traición. Como lo decía, tú no puedes ser traicionado y tú no puedes tener ese dolor de la traición a menos que hayas entregado una parte de tu ser a otra persona. Y el Señor había entregado eso a sus discípulos, hermano. Y tú podrás preguntar, pero ¿por qué, Señor, si tú sabías que Judas te iba a traicionar, por qué lo amas a él? Hermanos, Dios es amor. Lo que Él sabe hacer naturalmente es amar. A Él le desborda el amor, hermano. Nuestro Dios no tiene, Él es amor. Él es la fuente de la misericordia. Él es la fuente del amor. No le puedes pedir que se niegue a sí mismo porque Él es amor. Él da amor a sus enemigos porque Él es así. A Él le emana el amor. Es su carácter ser así, está dentro de su esencia ser así. Y nosotros, hermanos, pudiéramos decir con una cara molesta, no, hombre, Señor, tú también, ¿para qué andas ahí con Judas? Tú también, ¿para qué andas allí abrazando? Hermanos, no, nuestro Señor no está haciendo mal, Él está haciendo lo que tú y yo deberíamos hacer con nuestros enemigos. Amar hasta el fin. Hay 7 lecciones que quisiera que se llevaran, hermanos, toda esta semana y meditaran conmigo sobre esto que está pasando. Quería llegar ya al final de este capítulo, pero no pude evitar quedarme en esta sección porque es muy importante. Son 7 lecciones sobre la traición de Judas y el carácter de Cristo. La primera de ellas, Judas es el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida y del privilegio desperdiciado. Judas, hermanos, es el mayor ejemplo en la historia de la humanidad
de la oportunidad perdida. O sea, Judas, nadie más que Judas tuvo el privilegio de estar con Jesús, escuchar a Jesús, comer con Él, dormir a un lado de Él, ver sus milagros y desperdiciar la oportunidad. Una oportunidad perdida, desperdiciada. Número 2. Judas es la más importante ilustración del peligro de amar el dinero. Judas es la más importante ilustración del peligro de amar el dinero. En otras palabras, hermanos, a Judas le importaba más el dinero que su propia salvación eterna. Es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí, hermano? Amar el dinero es el problema. El amor al dinero es el problema. Número 3. Judas tipifica la vileza de la traición espiritual. En todas las épocas ha habido Judas, ha habido personas que han traicionado. Hay personas que profesan seguir a Jesús, pero después se vuelven en contra de Él. La vida de Judas, hermanos, es un recordatorio que nos da una lección sobre la necesidad de examinarse continuamente nuestras almas. Recuerdo un testimonio que una vez el hermano John MacArthur dio. Como algunos saben, él en la iglesia en Grace, en Los Ángeles, California, él fundó o él llevó al Clímax, la institución de Masters. Es una escuela para preparar pastores, no de carácter, sino académicamente. Y dice que en algún momento él hizo una gran amistad con un equipo de estudiantes. Dice que caminó con ellos, los ayudó, los examinó, los empujó, los llevó a amar tanto en algún momento. Dice que un día entró a la sala donde estaban y dijo: ¿saben qué, chicos? Los amo. Y uno de ellos se paró y le dijo: ¿sabes qué? Pues si crees que nosotros te amamos, aquí estás muy equivocado. Y lo que sucedió es que todos esos alumnos trataron de dividir la iglesia para correrlo a la iglesia. Y dice el hermano John MacArthur que él experimentó esa traición y fue tan agobiante ese momento de su vida ministerial. Dice que más de 200 personas se fueron de su iglesia y que él estaba tan dolido que él pensaba en retirarse de Grace, pero dice que no tenía ningún otro lugar donde ir. Siempre vamos a estar rodeados, hermanos, de personas que dicen ser cristianos pero no lo son, que tienen amor por otras cosas, y cuando llegue el momento van a revelar ese amor por otras cosas, menos por el Mesías. Va a llegar, ese momento va a llegar. Tenlo por seguro que Dios va a sacar el vidrio de tu corazón para que te enteres y sea visto ante los demás tu amor por otros ídolos que por el verdadero Dios. Examinarnos, hermanos. Esa es la tercera lección, perdón. 2 Corintios 13:5. Examínese cada uno si realmente está en la fe. Cuarta lección, voy a ir más rápido. Cuarta lección: Judas fue la prueba viviente de la paciencia, de la misericordia y de la bondad amorosa de Cristo. Aun cuando llegó con la turba a Jesús, recuerdan en Mateo 26:50, cuando él ya sale y llega con un grupo de personas, con palos, con espadas, con cuerdas para apresar al Señor Jesús en el monte de los Olivos en la madrugada. Llega Judas y dice: ¿a quién va a ser el que vamos a arrestar? Dice: al que yo bese. Cuando el Señor Jesús ve llegar a Judas con los soldados, ¿cómo le dice el Señor Jesús a Judas? Lo llama rabí.
Jesús lo llama amigo. El incansable amor de Cristo. Lo llama amigo, hermanos. Judas está a escasos segundos de besar su mejilla para traicionarlo ya, ahora sí, una vez por todas. El Señor Jesús lo ve y le dice, amigo. Hazlo rápido, amigo. ¿Por qué Él es así, hermano? ¿Por qué el Señor Jesús es así? ¿Por qué no dijo, a ver, bajen ángeles y destruyan el mundo y vuelvo a hacer otra vez? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no hubiera sido más satisfactorio para nuestro corazón al escuchar esto? Hermanos, Dios no es como nosotros. Él ama distinto. Él vio a quien lo iba a traicionar y lo llamó amigo. Quinta, el ejemplo de Judas muestra que el diablo siempre estará obrando entre el pueblo de Dios. Mientras yo hablo aquí, hermanos, hay heraldos del diablo. Y más vale que lo aceptemos. Entre la iglesia, hermanos, Dios permite que haya cizaña. ¿Recuerdan la parábola esa de Mateo 13 del trigo y la cizaña? Que hay un momento donde está el campo, ya está listo y el Señor le dice, gracias. En esa misma parábola dice, oye, ¿cómo vamos a limpiar el campo? Y el dueño del campo dice, no, déjenla que crezca junta, el trigo y la cizaña. ¿Usted sabía que la cizaña y el trigo son casi hermanos gemelos? A simple vista, se ven iguales. La única gran diferencia es que la cizaña no tiene fruta, el trigo tiene semilla. Y el dueño del campo dijo, déjalas, cuando ya esté listo para la siega, entonces vamos a arrancar las dos y vamos a examinar qué es trigo y qué es cizaña y lo vamos a separar. Es lo que el Señor va a hacer cuando Él venga. ¿Eres trigo o eres cizaña? Hay de aquellos que son cizaña. Sexta, Judas demostró el colmo de la hipocresía. Fue una rama infructífera, se le lanzó a fuego eterno del infierno. ¿Recuerdan Juan 15? Cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera y que sus discípulos eran los pámpanos que están conectados a la vid, que chupan la savia y que fructifican. Dice, y todo pámpano que lleva fruto va a permanecer en mí, pero todo pámpano que no fructifica va a ser cortado. Van a ser manojos. Y para lo único que sirve es eso, es para la leña. Va a ser echado al fuego. Judas es la representación literal de un pámpano seco, que es cortado y echado al fuego. Y por último, lo demuestra Judas. No hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. A partir de la tragedia aparente de la cruz y de la traición de Judas, hermanos, vino nuestro hermoso y más grande milagro de salvación. Aunque parezca muy triste este evento de la traición de Judas, muy oscuro, muy nauseabundo lo que está pasando el Señor Jesús, Dios no perdió el control, hermano. Cristo no perdió el control, a pesar de que Judas, uno de sus allegados, uno de sus íntimos, lo estaba a punto de traicionar. Él no perdió el control, era parte del plan que él fuera traicionado por él. Sí notan, hermanos, que a pesar que la situación se puso caótica, es que es un plan maestro, wow, esto es impresionante. El Evangelio es una cosa que no se puede entender a profundidad, ni explicar, ni verbalizar con totalidad. Hermanos, el plan dentro del plan era que fuera traicionado. Los de afuera lo querían muertos. La única manera de que Jesús muriera es que alguien de adentro lo sacara. Y ese alguien fue Judas. Pero ese Judas, Dios propuso que fuera así. El Padre, hermanos,
nunca perdió el control de las circunstancias. Así que yo les digo, hermanos, en el nombre del Señor, que nada va a detener la voluntad de Dios para su iglesia en este mundo caído. Yo no sé cuántos años les dé de vida a esta iglesia, el Señor. Lo que sí sé es que cada iglesia tiene un periodo de vida. Así como tú y yo tenemos vida, y los años se gastan, así también las iglesias. Si no me quieres ver, vamos a la iglesia de Éfeso, en Palestina, y lo único que vamos a encontrar son ruinas. Ya no está la iglesia. La iglesia tiene un periodo de vida, hermanos, y yo no sé cuánto tiempo le vaya a dar de vida a esta iglesia, Señor. Yo desearía que fueran cientos de años. Si el Señor no regresa mañana, me gustaría que mis hijos y los hijos de mis hijos siguieran en esta iglesia y hubiera más pastores, más diáconos, que esta iglesia fuera una potencia para la gloria de Dios, e inundáramos e impactáramos como nuestra visión y misión es impactar la obra de un evangelio bíblico, de una iglesia bíblica sana que crece. Ese sería mi deseo. Yo no sé cuánto tiempo el Señor vaya a dar de vida a esta iglesia, pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor nunca va a ser frustrado. Sus planes nunca en esta iglesia nunca van a ser frustrados.